El planeta estaba remoto, lejos de los concurridos corredores de la civilización en este solitario mundo. Un equipo de exploración humana se abría paso a través de densos bosques. El oficial médico principal, un hombre con experiencia práctica, navegaba por el accidentado terreno cuando algo extraño captó su atención. El cielo, que hacía apenas unos momentos había estado despejado, pareció brillar con un resplandor inquietante. De repente, un fuerte ruido dividió el aire, seguido de una explosión de llamas que iluminó el bosque por un breve instante. Se congeló instintivamente. Buscó su comunicador. «Capitán, hay algo». No terminó la frase. En cambio, su atención se centró por completo en el objeto en llamas que acababa de caer del cielo. Era diferente a todo lo que había visto. Una elegante nave metálica descendiendo en espiral en un ardiente descenso. Su corazón se aceleró cuando el sonido del choque resonó entre los árboles sin esperar órdenes. Corrió hacia los restos. El oficial, con su entrenamiento en marcha, corrió por la espesa maleza, sabiendo que quienquiera que estuviera dentro de esa nave necesitaba ayuda inmediata. Al llegar a los restos, el fuego había comenzado. Para calmarse, dejando atrás un montón humeante de metal retorcido, examinó la zona en busca de supervivientes y no tardó mucho en ver algo o alguien tirado cerca de los restos. Era un extraterrestre, pero no cualquiera. Era una figura humanoide de piel pálida y rasgos llamativos. Su largo cabello plateado se extendía por el suelo y un rastro de sangre oscura marcaba el camino por el que había caído. El oficial corrió a su lado. Estaba inconsciente. Respiraba con dificultad. Sus heridas eran graves y su entrenamiento médico inmediato se hizo cargo. «Quédate conmigo», murmuró para sí mismo, evaluando la situación rápidamente. Su pulso era débil, pero seguía ahí. Comprobó si tenía huesos rotos, quemaduras o cualquier otro signo de daño interno. No había tiempo que perder. La levantó con cuidado en sus brazos, tratando de asegurarse de no sacudir demasiado su frágil cuerpo. Su mente corría mientras la llevaba hacia su campamento. Estaba lejos de su equipo, pero había una estación médica de emergencia no muy lejos. Su comunicador estaba roto por el accidente, así que no tuvo más remedio que confiar en su. El oficial no se detuvo a pensar en los riesgos. Su único objetivo era salvar la vida de esta extraña criatura. Al llegar al campamento, la recostó suavemente sobre la mesa médica. Con el corazón latía con fuerza. El oficial sabía que estaba lidiando con algo completamente nuevo y eso solo le provocó una oleada de terror. ¿Quién era ella? ¿Por qué se había estrellado su nave en un planeta tan alejado de cualquier sistema conocido? Y lo más importante, ¿cómo iba a salvarla? Trabajando rápidamente, comenzó a atender sus heridas. Su botiquín era estándar para humanos, diseñado para las necesidades de su especie, pero él lo haría funcionar. Le aplicó analgésicos, comenzó una serie de procedimientos básicos para salvarle la vida y la estabilizó. No estaba seguro de cuánto tardaría en despertar, pero había hecho todo lo posible por ahora. Agotado, el oficial se reclinó en su silla y miró fijamente a la alienígena, cuyo rostro estaba pálido pero sereno y dormía a pesar de la barrera del idioma. A pesar de lo desconocido que rodeaba esta situación, algo dentro de él lo instó a ayudarla. No solo estaba cumpliendo con su deber, estaba haciendo lo que sentía correcto. Horas después, la princesa se movió, sus párpados se agitaron y luego se abrieron lentamente, revelando un llamativo par de ojos violetas que parecían ver a través de él. El oficial se levantó y se acercó. Tuvo cuidado de mantener la distancia. No estaba segura de qué reacción esperar cuando ella lo vio. Sus ojos se abrieron ligeramente, aunque no había señales de miedo, solo confusión. ¿Dónde estoy? Su voz era débil pero clara. Su acento era extraño, diferente a todo lo que el oficial había escuchado. La miró a los ojos tratando de evaluar si entraría en pánico. «Estás a salvo ahora», dijo suavemente. «Estás en una base de investigación humana. Fuiste herida en un accidente.
Te encontré y te traje aquí para tratar tus heridas. Parpadeó un par de veces procesando sus palabras. Humana, repitió como si probara el sonido de la palabra. Eres humana, respondió el oficial con cautela. Y eres de otro mundo. No. La alienígena asintió levemente. Su rostro hizo una mueca de dolor mientras intentaba incorporarse. El oficial rápidamente extendió la mano para ayudarla a descansar. Dijo, presionándola suavemente. Estás recuperando. La princesa dudó un momento antes de hablar. De nuevo te debo la vida, humana, dijo ella con voz suave pero llena de gratitud. El oficial no respondió de inmediato. Aún había demasiadas preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cómo había terminado su nave aquí? ¿Y por qué era tan importante que su vida le importaba? Alguien de una especie completamente diferente. Antes de que pudiera decir nada, ella volvió a hablar. Su voz se calmó. Ahora soy la hija de un rey y debo regresar a casa. El oficial la miró sin saber cómo responder. ¿Era de la realeza? ¿Qué significaba eso para él y qué pasaría después? Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar respuestas y esperar haber tomado la decisión correcta al ayudarla. El oficial médico se sentó junto a. En la mesa, sus ojos fijos en la princesa alienígena herida. Mientras descansaba, la habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo médico a su alrededor. El oficial había hecho todo lo posible por estabilizarla, pero no podía evitar la sensación de que había algo más en esta situación de lo que entendía. ¿Quién era ella y por qué había estado tan lejos de su mundo natal? Miró la pequeña ventana que daba al bosque. El mismo bosque donde la había encontrado. La noche era oscura y los árboles susurraban con el viento. Respiró hondo, intentando alejar sus dudas. Por ahora, lo único que importaba era asegurarse de que sobreviviera. Horas después, la princesa se agitó. Su respiración se volvió más regular y la luz azul pálido del monitor médico cambió lentamente. Abrió los ojos al principio. Parpadeó confundida. Sus iris violetas escanearon la habitación. Parecía desorientada. Su mirada se movía del techo al oficial. Sentado a su lado. ¿Dónde estoy? Su voz era tranquila pero clara. Había un acento desconocido en sus palabras, pero el oficial se dio cuenta de que intentaba concentrarse. Estás a salvo, dijo. Su tono era suave pero tranquilizador. Estás en una base humana. Fuiste herida. Te traje aquí para ayudarte a recuperarte. Los ojos de la princesa se abrieron ligeramente mientras procesaba la información. Lentamente giró la cabeza para mirar al oficial más de cerca. Lo observaba con una expresión de curiosidad y cautela, pero no había señales de miedo, lo cual le sorprendió. Había esperado más pánico o confusión de un extraterrestre que acababa de ser rescatado por un humano. Recuerdo el accidente. Susurró con una voz débil. ¿Pero por qué estás aquí? Eres humana. El oficial asintió un poco sorprendido por la pregunta. Sí, soy humana. Te encontré después de que tu nave se estrellara. Estabas inconsciente y curé tus heridas. Frunció el ceño como si la idea de que un humano la ayudara fuera difícil de comprender. Un humano, sálvame. Él asintió de nuevo. Sí, tú. Fuiste gravemente herida, pero ahora estarás bien. La princesa se quedó en silencio por un momento. Su mirada se dirigió al techo como si se profundizara. Tenía un largo cabello plateado que enmarcaba su rostro y rasgos delicados, pero había una fuerza en ella. Ojos que no podían ser ignorados a pesar de sus heridas. Había una nobleza innegable en ella. Mi nombre es Eselaa, dijo en voz baja. Soy la hija del rey de Sort. El oficial levantó una ceja. El nombre le sonaba desconocido, pero no la presionó para que le diera detalles. Ya había suficiente misterio en torno a esta situación. Celera, repitió. Es un nombre hermoso. Me alegra que estés despierta. Esbozó una leve sonrisa antes de que su expresión se volviera más seria. Dijiste que eras humana. ¿Dónde estamos?
¿Dónde estamos? ¿En una base de investigación? Explicó. Te estrellaste en este planeta. Es un mundo remoto, lejos de los sistemas principales. Formo parte de un equipo de exploración enviado a estudiar esta zona. Respiró hondo e hizo una ligera mueca mientras se movía en la cama. Sus heridas aún le dolían, pero ya no ponían en peligro su vida. El oficial pudo ver el cansancio en sus ojos mientras se adaptaba a su nuevo entorno. Estaba claro que no pertenecía allí, en una pequeña base de investigación humana, lejos de su hogar. Herida y sola, la situación empezaba a tener menos sentido a cada minuto. ¿Cuánto tiempo he estado aquí, Salara? Preguntó, aún intentando procesar todo. 2 días después, el oficial respondió, te he estado vigilando, asegurándome de que estuvieras estable. Salar frunció el ceño mientras pensaba por un momento. 2 días después, susurró casi como si hablara consigo misma. Debo volver a casa. Mi gente me necesita. La curiosidad del oficial se intensificó. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué es tan urgente? La mirada de Salar se oscureció, y el oficial pudo sentir el peso de sus palabras incluso antes de que hablara. No soy cualquiera, dijo en voz baja. Su voz firme, pero con un toque de tristeza, soy el cabello del trono de Sort. Mi padre es el rey y mi gente está en guerra. Me necesitan para liderar al oficial. Estaba atónito. Sabía que ella era importante. Su porte regio lo había dejado claro. Pero este era un nivel de responsabilidad diferente. Ella pertenecía a la realeza. Y por lo que parecía, su situación era mucho más peligrosa de lo que él podría haber imaginado. ¿Y tu nave? Preguntó. ¿Qué pasó con ella? Fue derribada. Ella respondió con voz tensa. Fuimos emboscados por una flota enemiga. No sé cuántos sobrevivieron. Detuvo la mirada, distante, como si estuviera reviviendo el momento. Se suponía que debía reunirme con los aliados, pero ahora no sé si lo lograré. Mi gente ya podría estar en peligro. El oficial sintió una oleada de empatía por ella a pesar de todo lo que estaba pasando. La principal preocupación de Solara era su gente, su planeta. Nunca había visto a alguien tan comprometido con su deber, especialmente a alguien tan joven. Pero también sabía que esto no era algo que pudiera arreglar solo. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. Kura volvió la mirada hacia él. Sus ojos se llenaron de gratitud y determinación. Ya has hecho más de lo que podría haber pedido. Me salvaste la vida, pero ahora necesito volver a casa. Necesito regresar a Sort. El oficial dudó en ayudarla. Volver a casa no sería fácil. No tenía ni idea de cómo navegar por el panorama político de su mundo ni de los peligros que enfrentaba. Pero una cosa estaba clara. Su papel en esta historia no había terminado. Había elegido ayudarla y ahora no podía volver atrás. Te ayudaré, dijo con firmeza. Te llevaremos de vuelta con tu gente. Salara sonrió débilmente, aunque sus ojos aún estaban llenos de preocupación. Gracias, susurró. Y en ese momento, el oficial se dio cuenta de que estaba a punto de formar parte de una historia mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. El oficial se quedó en la pequeña habitación. El zumbido del equipo médico seguía siendo un recordatorio constante de las horas que había pasado asegurándose de que Solara estuviera estable. Habían pasado 2 días desde que la encontró en el lugar del accidente. En ese tiempo, todo en la situación había cambiado. No era solo una extraterrestre de otro planeta, era de la realeza, la hija de un rey y la cabellera de un trono que parecía estar al borde de la guerra, y ahora le pedía ayuda para regresar a casa después de su conversación. El oficial había pasado las siguientes horas pensando detenidamente en que, para hacer eso, nunca había sido entrenado para situaciones como esta. Ayudar a alguien de otro mundo, y mucho menos de la realeza, no era algo que hubiera esperado, pero la determinación en los ojos de Sora era innegable. Necesitaba volver a casa y si él podía ayudarla, lo haría. Estaba claro que su planeta, Soror,
estaba en peligro si no regresaba pronto. Su gente podría enfrentarse a la derrota, y con la princesa en un estado tan frágil, no podía viajar sola. El oficial sintió el peso de la decisión sobre él. Tenía que ir con ella, pero aún había muchas incógnitas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, volviéndose hacia Salara, quien estaba sentada en la cama médica. Su rostro tenía una expresión determinada. Asintió lentamente. Su cabello plateado caía sobre su rostro. No tengo elección. Necesito regresar. Mi gente depende de mí. Sus ojos estaban llenos de fuerza y preocupación. Confío en ti, humano. Salva mi vida ahora. Debo devolver el favor. El oficial dudó. Había tantas razones por las que esto era una mala idea. Sort estaba lejos y él no tenía forma de saber qué peligros acechaban. Él y su hogar. Ni siquiera estaba seguro de cómo navegar por la intergaláctica. Había política involucrada, pero sus palabras se le quedaron grabadas. Confiaba en él y no podía dejar que esa confianza quedara sin respuesta. Decidió, nos iremos al amanecer, dijo el oficial. Pero debemos tener cuidado. Debemos mantener un perfil bajo y encontrar la mejor manera de llegar a Sort. No podemos permitirnos llamar la atención. Silara asintió, aunque su rostro aún estaba marcado por la preocupación. Sé que tendré que hablar con mi gente. Deben saber que estoy vivo. El oficial asintió. La situación era complicada y no podía darse el lujo de apresurarse. Necesitaban un plan, algo que los llevara a Sort sanos y salvos y rápido. A la mañana siguiente, el oficial y Solora se prepararon para abandonar la base. Estaba claro que la primera parte del viaje iba a ser la más difícil. La base tenía suministros limitados y necesitaban encontrar una manera de irse sin llamar la atención. El oficial empacó su equipo, asegurándose de tener suficientes suministros médicos, armas y herramientas para superar las incógnitas que se avecinaban, pero también tenía que, considerando las necesidades de Soraa, aún no se había recuperado del todo, y aunque estaba decidida a partir, él veía que el viaje no sería fácil. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, le preguntó por última vez. Con los ojos llenos de preocupación, él notaba que intentaba ocultar el dolor en su rostro, pero aún estaba presente, un recordatorio persistente de lo frágil que era. Estaré bien, dijo Salera con voz firme. Enderezó a Ed como para demostrar que era lo suficientemente fuerte para afrontar lo que venía después. No tenemos tiempo que perder. Con un asentimiento, el oficial agarró su mochila y se la echó al hombro. Se giró hacia la puerta y Kura lo siguió. No tenían forma de saber qué les esperaba, pero tenían que intentarlo. La primera etapa de su viaje los llevó a través de densos bosques y terreno accidentado. El oficial los guió usando sus habilidades para navegar por el paisaje, atento a cualquier peligro. El planeta era hermoso, pero también impredecible. Necesitaban llegar a una zona de aterrizaje cercana donde se escondía una vieja nave de transporte. El oficial que había usado para misiones similares en el pasado. Mientras caminaban, Celera permaneció en silencio. Su rostro se nublaba ocasionalmente por la preocupación. El oficial notó su inquietud y le ofreció una mirada tranquilizadora. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Celera. Lo miró. Su expresión se suavizó. «Gracias», susurró. Él no estaba seguro de qué decir. Nunca imaginó que terminaría en una situación como esta ayudando a una princesa alienígena a regresar a su planeta devastado por la guerra. Pero había algo en la determinación de K que lo hacía sentir que estaba haciendo lo correcto. Llegaron a la zona de aterrizaje a media tarde. La nave de transporte estaba escondida en un pequeño valle rodeado de rocas y árboles. Era un modelo antiguo, pero había sido contenida por Wellmed. El oficial siempre prefería usar naves más pequeñas y menos visibles para misiones como esta. Introdujo el código para desbloquear la escotilla de la nave y las puertas se abrieron con un suave silbido. «Aquí es donde comienza el verdadero viaje», dijo el oficial mirando a Salara.
Ella asintió y respiró hondo antes de subir a bordo. Observó la pequeña cabina con asombro. Su mirada recorrió los controles y la disposición desconocida de la nave. El oficial tuvo que recordarse a sí mismo que, si bien pertenecía a la realeza, no estaba acostumbrada a los viajes espaciales como los humanos. El oficial estableció el rumbo de la nave y pronto surcaron los cielos, dejando atrás el planeta a medida que el suelo se hacía más pequeño. El oficial sintió una sensación de inquietud. No tenían ni idea de lo que les esperaba. ¿Llegarían a Sort? Y si lo hacían, ¿encontrarían aliados o caerían en una trampa? Sera estaba a su lado, agarrando la consola con silenciosa determinación. «Llegaremos», dijo como si leyera sus pensamientos. «Mi gente cuenta conmigo». El oficial asintió, sabiendo que, pasara lo que pasara, él estaría ahí hasta el final. Juntos se enfrentarían a cualquier peligro que les aguardara y a cualquier secreto que se escondiera en las estrellas. Una nave se deslizaba silenciosamente por la oscura extensión del espacio. Las estrellas afuera parpadeaban como velas lejanas en el interior. El oficial y Solora estaban rodeados por el suave zumbido de los motores del transporte mientras se dirigían hacia Soror. El viaje apenas había comenzado y, aunque llevaban horas en movimiento, ninguno de los dos habló mucho. El oficial se concentró en los controles de la nave, monitoreando constantemente su rumbo mientras Solara permanecía en silencio. Sus ojos violetas se perdían en la lucha. De vez en cuando, Kura miraba por la pequeña ventana a su lado. Su rostro era una mezcla de esperanza y preocupación. Le había dicho al oficial que era un tesoro, pero el oficial no tenía forma de saber qué les esperaba. ¿Su gente la recibiría de vuelta o habría pasado demasiado tiempo? ¿La guerra habría afectado a Soror en su ausencia? El oficial no podía dejar de pensar en los riesgos que implicaba esto. En una misión, estaban solos, sin refuerzos, sin aliados y sin forma de comunicarse con nadie que pudiera ayudar si algo salía mal. No habría nadie a quien recurrir, pero tampoco podía ignorar el profundo sentimiento de que tenían que triunfar. Sara había confiado en él y él ya se había comprometido a ayudarla. No había vuelta atrás. Después de un rato, el oficial la miró. «Has estado callada», dijo, rompiendo el silencio. «¿Está todo bien?» Sara se giró hacia él. Su rostro se suavizó. «Solo pienso», dijo. Su voz se calmó. «Nunca imaginé que un día un humano me ayudaría. Mi gente es muy diferente a la tuya, pero mostraste amabilidad cuando nadie más lo haría». El oficial sonrió levemente, aunque era difícil saber si realmente sentía que estaba haciendo algo especial. «Te salvaste. Solo te di una mano cuando la necesitabas». Sara negó con la cabeza. Su cabello plateado reflejó la luz. «No. Me salvaste sin ti. Habría muerto en ese planeta». El oficial no respondió. Sabía que tenía razón, pero se sentía extraño oírlo decirlo tan abiertamente. La princesa alienígena, alguien tan diferente a él, estaba poniendo su vida en sus manos, pero no podía evitar sentir una cierta responsabilidad hacia ella. Había hecho una promesa y no iba a romperla. Pasaron las horas, y a medida que se adentraban en el espacio, las estrellas parecían cambiar y moverse más rápido, como si entraran en otra parte de la galaxia. El oficial continuó monitoreando la navegación de la nave. Sus ojos escaneaban las lecturas del panel de control según los datos. «Deberíamos estar acercándonos al límite del sistema de Sor». El oficial dijo después de un rato, en voz baja, «Estaremos dentro del alcance de su planeta en menos de una hora». Sora entrecerró los ojos. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la consola. «¿Qué hacemos si nos interceptan?» Los labios del oficial se apretaron. «En una línea severa, lucharemos si es necesario, pero debemos tener cuidado. Sort es una zona de guerra y sus enemigos buscarán cualquier oportunidad para atacar». Sara asintió. «Comprendiendo lo que está en juego, entonces nos aseguraremos de estar listos». La nave se acercó a la atmósfera del planeta. Los nervios del oficial comenzaron a tensarse.
Se había preparado para un viaje tranquilo, pero nada en esta misión parecía seguro. Lo último que necesitaban era ser detectados antes de llegar a la superficie. Ajustó el rumbo de la nave para que fuera menos visible, tomando todas las precauciones para evitar ser detectados, pero sabía que no podían permanecer ocultos para siempre. Sword tenía un poderoso ejército y si sus sensores detectaban una nave no identificada, serían encontrados. La atmósfera se volvió más densa a medida que se acercaban a la superficie del planeta y la nave comenzó a temblar ligeramente por la fricción de la entrada. Sarah se aferró al asiento, con el rostro tenso pero concentrado. «Sujete al oficial», dijo, su voz se calmó a pesar de la creciente turbulencia. «Lo superaremos». La nave continuó temblando y, por un momento, sintió que podrían perder el control, pero luego, tan rápido como había comenzado. Mientras ajustaba la frecuencia, despejando la estática, esto es, fuera de Hawkins. Humano. Estoy con la princesa Sarah de Sword. Necesitamos ayuda. Hubo una larga pausa antes de que la voz respondiera. ¿Princesa Sarah? ¿Está viva? Sarah se giró bruscamente al mencionar su nombre. Su rostro, una mezcla de esperanza e incredulidad, dijo, sí. Su voz temblaba. Estoy aquí. La voz del otro lado sonó, casi aliviada. Pensamos que estabas muerta después del ataque. Todo se derrumbó. Hemos estado luchando una batalla perdida desde entonces. ¿Dónde estás?, preguntó el oficial. Tratando de mantener la voz firme, necesitamos encontrarnos. Mi nave está escondida cerca. Estamos en las ruinas del Capitolio. Es un lugar peligroso ahora, pero tenemos un grupo pequeño. Resistiendo, no es mucho, pero es todo lo que tenemos. Entiendo que pronto estaremos allí, dijo el oficial antes de cortar la conexión. Seller lo miró con los ojos abiertos, aliviada. Todavía hay supervivientes, podríamos tener una oportunidad. El oficial no compartió su optimismo. Estaba aliviado. Sí, pero aún quedaba mucho por hacer. No sabía que la capital había sido un campo de batalla durante años y si el enemigo seguía al mando, se adentrarían directamente en el corazón de la guerra. Pero sabía una cosa con certeza, no podían permanecer ocultos para siempre si querían cambiar el rumbo. Necesitaban averiguar qué estaba pasando en tierra. Agarró su mochila y revisó el contenido por última vez. Nos iremos lo antes posible, no tenemos mucho tiempo. Regresaron al exterior. El aire frío les rozaba la piel. Las montañas se alzaban sobre ellos, un silencioso recordatorio de la guerra que había devastado el planeta. Mientras se acercaban a la nave, el oficial miró a Sarah. Ahora parecía diferente, más decidida, como si un fuego se hubiera reavivado en su interior. Gracias, dijo en voz baja. Su voz, suave pero llena de gratitud por todo. No tuviste que ayudarme. El oficial asintió levemente. No estoy en esto por nada. Gracias, estamos juntos en esto. Deja que terminemos lo que empezamos. Los dos abordaron la nave, y con el rumbo establecido, despegaron hacia el cielo una vez más. Mientras sobrevolaban el paisaje en ruinas de Soror, el oficial no podía evitar la sensación de que se encaminaban hacia algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podía manejar, pero no tenían otra opción. Esta era su única oportunidad. Pasara lo que pasara, lo afrontarían de frente. Mientras la nave se elevaba hacia la capital, la voz de Solara rompió la tensión. El enemigo es más fuerte de lo que pensábamos, pero tenemos que intentarlo. Sword, el oficial asintió. Lo lograremos. Juntos, la misión apenas comenzaba, pero por primera vez sintió una sensación de esperanza creciendo en su pecho. Sea lo que sea que el futuro les deparara, lo afrontarían codo con codo. La nave se elevó a través de las densas nubes que atravesaban la atmósfera de Soror con un propósito. Bajo la capital, que una vez fue un próspero centro de vida, yacía en ruinas. Edificios rotos, humo saliendo de los cráteres y los restos de las que una vez fueron grandes estructuras,
ahora eran un testimonio de la guerra que había destrozado el planeta. Sara se sentó en silencio junto al oficial, con la mirada fija en la vista desde la ventana. Había vivido aquí una vez, en esta misma ciudad. Era donde su padre había gobernado, donde ella había crecido en lujo y seguridad. Ahora se sentía como un recuerdo lejano, un sueño perdido en el tiempo. La devastación de abajo era dura para ver, pero era una realidad que debía afrontar. No podía deshacer lo sucedido, pero podía ayudar a cambiar el futuro. ¿Estás lista para esto?, preguntó el oficial. Mirándola en silencio, pudo ver la mezcla de determinación y tristeza en su expresión. Ya había pasado por mucho y, sin embargo, parecía que lo más difícil aún estaba por venir. Salera no lo miró, en cambio, su mirada permaneció concentrada en la destrucción de abajo. No tengo elección, dijo en voz baja. Mi gente me necesita. Ya no puedo esconderme. Tengo que hacer lo que sea necesario. El oficial asintió, comprendiendo su determinación. Nos mantendremos unidos pase lo que pase. Por un momento, ambos permanecieron en silencio. El zumbido de la nave fue el único sonido al cortar el aire. El viaje a la capital había sido rápido, pero no había duda del peligro que los aguardaba. Cuanto más se acercaban, más tensa se volvía la atmósfera. Estaban entrando en zona de guerra y los riesgos eran mayores que nunca a medida que se acercaban a la ciudad en ruinas. El suboficial tomó los controles y navegó con cuidado hacia un lugar oculto cerca de las afueras de la capital. Había estudiado la zona antes y conocía un lugar seguro para aterrizar, pero incluso eso era una apuesta. Tenían que moverse rápido y pasar desapercibidos. Ya casi llegamos. El oficial dijo, agáchate, no queremos que nos vean. Kura asintió con determinación. Ya no era la princesa que había sido rescatada de los restos. Era una líder lista para hacer lo que fuera necesario para salvar a su gente. Su corazón anhelaba la ciudad que se alzaba, pero no podía dejar que la emoción nublara su juicio. Había demasiado en juego. La nave descendió lentamente, rozando los tejados de los edificios en ruinas, hasta que llegaron a una pequeña plaza oculta rodeada de. Tras las paredes destrozadas, el oficial aterrizó la nave con cuidado, asegurándose de que estuviera fuera de la vista de posibles enemigos. Los motores zumbaron suavemente. Mientras la nave se detenía por completo, dijo el oficial, tendremos que movernos rápido. Una vez que salgamos de esta nave, estaremos en territorio enemigo. Habrá ojos en todas partes. Sara asintió, poniéndose de pie y moviéndose hacia la salida. Estaba lista. Este era su momento. El momento que había estado esperando desde el día en que se vio obligada a huir de su hogar. El oficial la siguió. Su mano descansaba sobre el arma enfundada en su cintura. No tenían idea de que encontrarían en la capital, pero estaban listos para enfrentarlo. Al salir a las ruinas, el olor a humo y descomposición llenaba el aire. Las calles, una vez orgullosas de la capital, ahora estaban en silencio, embrujadas por los restos de una civilización perdida. Era difícil imaginar que esto alguna vez fue un lugar de poder, una ciudad que se erigió como el corazón de Sort. Los ojos de Sora escanearon el área, sus sentidos alerta ante cualquier movimiento. Había vivido aquí, pero todo había cambiado. La ciudad estaba irreconocible. Los soldados que una vez custodiaron las calles habían desaparecido, reemplazados por los restos de un grupo de resistencia que aún luchaba por sobrevivir. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó el oficial en voz baja. Hay una casa segura escondida cerca. Salara dijo que mi padre solía reunirse con aliados allí antes de que la guerra se extendiera demasiado. Es el último lugar al que podemos ir para averiguar qué está pasando realmente. La resistencia aún resiste. El oficial asintió. Listos para avanzar. Abrieron camino. Los dos se movieron rápidamente por las calles en ruinas, manteniéndose en las sombras y evitando las zonas abiertas donde podrían ser vistos. El oficial había sido entrenado para situaciones como esta,
entrando y saliendo de zonas peligrosas sin ser detectado. Pero esto era diferente. Sort había sido una vez un mundo pacífico y ahora era un campo de batalla. Cada rincón albergaba peligro potencial a medida que se adentraban en la ciudad. El oficial vigilaba los alrededores. Notó el más leve movimiento más adelante. Una sombra se movía entre los escombros. Su mano instintivamente fue a su arma. Pero antes de que pudiera, Salera le puso una mano en el brazo. «Espera». Ella susurró. «Son ellos». De las sombras, un pequeño grupo de figuras emergió moviéndose cautelosamente hacia ellos. Vestían ropas desgastadas. Sus rostros estaban endurecidos por los años de conflicto. Eran los que habían sobrevivido, pero los que se habían negado a rendirse ante Sort. El oficial mantuvo la mano en su arma, pero Sera dio un paso adelante. Su rostro se suavizó. «¿Eres la resistencia?», preguntó. Su voz, clara y firme, el líder del grupo, un hombre alto con el rostro curtido, asintió. «Somos, y tú, eres, la princesa». El corazón de Solara dio un vuelco por un momento. No estaba segura de cómo reaccionar. Estas personas la habían creído muerta. Y sin embargo, allí estaba, de pie ante ellos. No podía permitirse mostrar ninguna debilidad. «Ahora no, estoy viva», dijo con firmeza, «y estoy aquí para ayudar». El líder de la resistencia la estudió por un momento antes de asentir. «Te hemos estado esperando. Tu gente te necesita. La guerra es peor de lo que pensábamos, pero juntos podemos contraatacar». El oficial se quedó junto a Salara. Su mano aún estaba en su arma. No sabía qué esperar, pero sabía una cosa: esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar y no había vuelta atrás. «Vamos», dijo el oficial. «Tenemos un mundo que salvar». Y con eso, siguieron al grupo de resistencia al corazón de la capital, listos para enfrentar lo que viniera después. El aire en la capital estaba cargado de tensión mientras Silara y el oficial seguían al grupo de resistencia por las calles en ruinas. Sus pasos resonaban en el vacío del PEM, el único sonido rompiendo el opresivo silencio de la ciudad destruida sobre ellos. Las otrora orgullosas agujas del Palacio Real se alzaban como una sombra, un símbolo de todo lo perdido. Pero la resistencia estaba allí, y también Sora. Juntos lucharían para recuperar lo que les habían arrebatado. Llegaron a la casa de seguridad oculta, un pequeño edificio escondido bajo los restos de un edificio derrumbado. En el interior, la atmósfera estaba cargada con el peso de la desesperación y la esperanza. Los combatientes de la resistencia habían instalado camas y equipo improvisados, preparándose para la siguiente fase de la lucha. Salara se quedó quieta un momento mientras miraba a su alrededor. Había estado aquí antes, pero ahora todo era diferente. Las personas que una vez sirvieron a su padre ahora estaban dispersas, cansadas y destrozadas. La guerra les había arrebatado todo, pero habían sobrevivido y no se habían rendido. «Bienvenida de nuevo, princesa», dijo el líder de la resistencia dando un paso al frente. Su rostro estaba marcado por la edad y las dificultades, pero sus ojos tenían una chispa de determinación. «Pensamos que estabas perdida para siempre». «Yo estaba», Salara dijo con voz firme, «pero he vuelto y estoy aquí para terminar esto». El oficial permaneció en silencio a su lado. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su arma. Había pasado por muchas batallas, pero esto era diferente. Esto no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de defender algo. Algo mucho más grande. Luchaban por un futuro. Por un mundo devastado por la guerra. El oficial sabía que no sería fácil, pero había prometido que lo llevaría hasta el final. «¿Cuál es la situación?», preguntó el oficial. Rompiendo el silencio, el líder de la resistencia endureció su rostro. «El enemigo ha tomado el control de la capital y se prepara para un asalto al resto del planeta. Hemos estado resistiendo aquí, pero no tenemos mucho tiempo si no actuamos pronto. La guerra estará perdida». Salar entrecerró los ojos y dijo,
Atacamos, no podemos esperar más. El oficial la observó atentamente. Siempre había sido una princesa, pero ahora, en ese momento, se había convertido en algo más. Era una líder, un símbolo de esperanza para su pueblo. Podía verlo en sus ojos. La determinación, la fuerza, fue lo que la impulsó a sobrevivir todo este tiempo y lo que la llevaría a la victoria. Necesitamos un plan, dijo el oficial. No podemos ir a ciegas. El líder de la resistencia asintió. Hemos recopilado información sobre los movimientos del enemigo. Han estado reuniendo tropas cerca del palacio. Si logramos llegar al palacio y destruir su centro de mando, podríamos ayudar a sus fuerzas. Silara dio un paso al frente. Lo sé. Palacio. He estado allí. Puedo guiarnos. La mirada del oficial se cruzó con la suya. Confiaba en ella. Pero esto era peligroso. El palacio era el corazón de la operación enemiga. Si fallaban, sería el fin. Tenemos que darnos prisa, dijo el oficial. Y tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Los combatientes de la resistencia asintieron, cada uno preparándose para la batalla que se avecinaba. Habían estado esperando este momento durante años y ahora estaba aquí. No solo luchaban por sobrevivir, luchaban por su futuro mientras el grupo se preparaba para partir. Solerá se giró hacia la oficial. Gracias por todo, dijo con voz suave pero llena de significado. La oficial asintió levemente. No necesitas agradecerme. Estamos juntos en esto. Con el plan en marcha, el grupo partió hacia el palacio, moviéndose rápidamente por las calles de la capital. Estaba inquietantemente silenciosa. Los sonidos de la guerra, amortiguados por la quietud. Las fuerzas enemigas estaban por todas partes, pero ocultas en las sombras, esperando. El oficial mantenía sus sentidos alerta, siempre alerta. Lo último que necesitaban era una emboscada. A medida que se acercaban al palacio, la tensión crecía. El otrora grandioso edificio se alzaba contra el horizonte. Sus muros, atemorizados por años de conflicto, aceleraban el corazón de Salar al acercarse a las puertas. Este era el lugar donde todo había comenzado, donde su padre había gobernado y donde ella se había visto obligada a huir. Entraremos por la parte de atrás. El líder de la resistencia dijo, señalando un callejón estrecho. Está menos vigilado. El oficial y Celera abrieron camino. Sus movimientos, rápidos y precisos, llegaron a la parte trasera del palacio sin ser detectados. El oficial abrió la puerta con cuidado. El aire estaba denso de polvo. Los grandes salones estaban silenciosos y abandonados, pero no podían detenerse. El enemigo estaba cerca y necesitaban atacar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaban por el palacio, el oficial sintió una extraña sensación de déjà vu. Había visto lugares como este antes, estructuras que antes eran orgullosas, ahora reducidas a ruinas. Pero esto era diferente. Este era el hogar de Solara. Y era allí donde se decidiría el destino de su mundo. Llegaron al centro de mando, una gran sala llena de monitores y equipo. Los soldados enemigos estaban reunidos en su interior, de espaldas a la puerta. Los combatientes de la resistencia se movieron rápidamente, derribándolos uno a uno en silencio. El oficial y Celera se movieron en su dirección. Con la mirada fija en el panel de control central, el oficial dijo en voz baja, «Tomamos el control». Sara dio un paso adelante, con la mano suspendida sobre el panel de control. Había sido entrenada en liderazgo, pero esta era una batalla diferente, era personal. Presionó el botón y las luces del centro de mando parpadearon. Toda la sala pareció contener la respiración. Entonces, el edificio se estremeció mientras las explosiones sacudían el palacio. El corazón del oficial se aceleró y agarró el brazo de Sora. «Tenemos que movernos», dijo con urgencia. Salieron corriendo de la sala. El sonido de disparos resonaba en sus oídos. La batalla estaba lejos de terminar. Pero habían asestado un golpe devastador al enemigo.
La resistencia tenía la ventaja ahora, y con Sara al frente, había esperanza para el futuro. Regresaron a la casa segura. El oficial miró a Sora. Estaba cansada, pero había fuego en sus ojos, un fuego que se había reavivado. Aún no hemos terminado, dijo. Su voz estaba llena de determinación. Esto es solo el comienzo. Y mientras se preparaban para la siguiente fase de la guerra, el oficial sabía una cosa con certeza: lucharían hasta el final. Juntos, salvarían a Soror.